Zapatero ha cobrado 50.000 euros de una empresa de joyas de Hong Kong. Y no, no es un rumor de barra de bar. Lo ha sacado El Confidencial con papeles delante. Pero atentos a esto, porque esto que les acabo de contar no es ni de lejos la parte más grave de lo que hay detrás. Hay algo mucho peor escondido en este mismo caso, algo que cambia por completo, como hay que leer todo lo de las joyas, y se lo cuento en este vídeo con pelos y señales. Así que no se vayan a ningún lado. Mientras media España tiene la vista puesta en otras noticias, obviamente también importantes, pero que va a acaparar todos los titulares las próximas semanas, este asunto se está cociendo casi en silencio. Y aquí sí que se lo vamos a contar entero. Escuchen, por favor, familia de ¡qué vergüenza! Vamos a lo concreto. La transferencia son 49.758 euros, para ser exactos, y llegó a una cuenta del Banco Santander que Zapatero comparte con su mujer, Sonsoles Espinosa. ¿Y quién manda ese dinero? Una empresa llamada UA International Trade Limited, con sede en Hong Kong, dedicada al comercio internacional de oro, joyas y piedras preciosas, que llegan sobre todo desde Uzbekistán. Denle una vuelta a eso. No es una consultora, no es una fundación, no es una editorial que le pague por dar una charla. Es una empresa que compra y vende joyas, la misma industria exacta que las piezas que le encontraron, guardadas bajo llave en su despacho. Fíjense bien en la coincidencia, porque no es casualidad de las que se cuentan por casualidad. Y por si les queda alguna duda de que esta empresa no es cualquier cosa, los registros mercantiles que ha consultado la prensa dicen que Yuewei ha movido mercancía por casi 13 millones de euros, entre centenares de brazaletes, pulseras y otras piezas de oro de 18 quilates decoradas con piedras preciosas. Una empresa constituida apenas en 2024, joven, pequeña sobre el papel, pero moviendo un volumen de oro y gemas que ya quisieran muchas joyerías con décadas de historia detrás. Y esa es la empresa que, según la investigación, decide mandarle a Zapatero casi 50.000 euros justos. Y aquí viene lo bueno, porque este pago no está solo. La UDEZ ha destapado que Zapatero y su mujer recibieron más de 2.600.000 euros repartidos en 134 transferencias, procedentes de hasta 11 sociedades distintas, con sede en España, en Emiratos Árabes y en Perú. Entre esas sociedades hay otras dos que también huelen a Asia por los cuatro costados. Una se llama Chinalink Asia Holdings Limited, un fondo de inversión que le mandó 27 transferencias por un total de 159.034 euros. La otra es Mimo Advisors, una consultora española cuyo administrador es un ciudadano de origen chino, que le ingresó 104.410 euros. Así que no hablamos de un pago suelto y raro, hablamos de un patrón que se repite con nombres y apellidos chinos y de Hong Kong saliendo una y otra vez del mismo bolsillo hacia la misma cuenta. Y ojo, que 11 sociedades pagando a la misma cuenta conjunta no es lo que se dice una jubilación tranquila, dando alguna charla suelta de vez en cuando. Es un negocio montado con calendario propio, con transferencias regulares, con nombres de sociedades que cambian, pero que casi siempre acaban señalando hacia Asia. Amigos, esto no es un extra los fines de semana. Esto tiene toda la pinta de ser una segunda carrera profesional entera, solo que nadie la ha votado ni la conoce con detalle. Y ustedes se preguntarán, con toda la razón, ¿a qué se debe todo este dinero? La versión oficial, la que ha dado la propia UDEF en sus informes, es que serían pagos por servicios profesionales del expresidente. Conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, docencia en asuntos geopolíticos. Todo muy elegante sobre el papel. El problema, y aquí está la madre del cordero, es que una empresa que compra y vende oro y piedras preciosas no encaja demasiado bien con eso de dar una charla sobre geopolítica. ¿Qué asesoramiento estratégico le puede pedir un comerciante de joyas de Hong Kong a un expresidente del gobierno de España? Esa pregunta, de momento, nadie se la ha respondido con claridad. Y no acaba ahí la cosa. Zapatero salió hace unos días a dar la cara en una entrevista larga en televisión y allí soltó su versión sobre las joyas de la caja fuerte. Aseguró que eran un regalo personal, fruto de una amistad, y que no tenían ningún afán patrimonial, ni ningún uso ni destino concreto. Es decir, según él, 103 piezas entre esmeraldas, rubíes, zafiros y oro, guardadas bajo llave en un despacho pagado por su partido, eran básicamente un capricho decorativo sin más trascendencia.
Ni un nombre de quien se las regaló, ni una fecha concreta, ni un papel que lo acredite. Piénselo un momento, porque cualquiera de nosotros, si recibe un regalo así de valioso, sabe perfectamente quién se lo dio y por qué. Aquí no hay ni una sola pista. La entrevista completa, para que se hagan una idea, duró casi una hora en televisión, con preguntas que sí apretaban en algún momento, pero con respuestas que se quedaban siempre en lo mismo. Inocencia absoluta, ninguna gestión con el gobierno y las joyas como capítulo aparte que prefería no desarrollar demasiado. Nada que un juez pueda comprobar en un registro. Solo su palabra repetida varias veces, con el mismo tono tranquilo de quien está convencido de que con decirlo alcanza. Pero esperen que falta lo mejor, porque justo cuando Zapatero terminaba de contar esa versión tan bonita del regalo sin importancia, ha llegado la noticia que de verdad da la vuelta a todo este asunto. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido formalmente al juez José Luis Calama que solicite un informe ampliado a la joyería Ansorena, la misma que hizo la primera tasación de las joyas. ¿Y saben por qué lo piden? Porque sospechan que el valor real de mercado podría ser sustancialmente mayor que la cifra oficial de 1.300.000 euros que figura hoy en la causa. Y no hablamos de una sospecha suelta de un tertuliano cualquiera. Un tasador independiente con experiencia en piedras de alta gama ha revisado las fotografías del collar principal y calcula que esa sola pieza podría valer entre 5 y 10 millones de euros, dependiendo de la calidad y la procedencia exacta de las piedras. Agárrense bien, porque eso multiplicaría por varias veces la cifra que hasta ahora manejaba la investigación. Y aquí es donde todo empieza a encajar de una manera que a Zapatero no le va a gustar nada. Si el collar y el resto de piezas valen de verdad 10 millones de euros y no 1.300.000, la historia del regalo de cortesía sin afán patrimonial se cae por su propio peso. Nadie regala 10 millones de euros en joyas por cortesía, ni siquiera entre los amigos más generosos del mundo. Y si a eso le sumamos que, casi en paralelo, aparece un pago de 50.000 euros de una empresa de Hong Kong especializada exactamente en ese mismo tipo de piedras preciosas. La pregunta que se hacen ahora los investigadores ya no es solo de dónde salieron las joyas de la caja fuerte, sino si Zapatero podría haber estado moviendo parte de ese patrimonio, vendiendo piezas sueltas a través de intermediarios internacionales antes incluso de que se descubriera el tesoro completo el 19 de mayo de este mismo año. Esto ya no tiene nombre, señores. Y esto cambia por completo el tipo de delito del que estaríamos hablando. Una cosa es no declarar un patrimonio de origen dudoso, que ya es grave de por sí, y otra muy distinta es estar presuntamente comerciando de forma activa con ese patrimonio a través de empresas internacionales especializadas justo en ese negocio, mientras en público se sostiene que todo aquello son piezas quietas guardadas por cariño en una caja fuerte. Si se confirma ese patrón de compraventa, la conversación deja de ser solo sobre patrimonio no declarado y empieza a acercarse peligrosamente a delitos de mayor calado, del tipo que ya no se resuelven con una simple regularización fiscal a toro pasado. Denle una vuelta otra vez, porque la secuencia empieza a tener una lógica muy incómoda. Para el expresidente, primero aparece una caja fuerte con 103 piezas de joyería sin explicación clara. Segundo, sale a la luz un pago de 50.000 euros de una empresa de Hong Kong del mismo sector exacto. Tercero, un tasador independiente multiplica por varias veces el valor oficial de esas joyas. Y cuarto, la propia Fiscalía Anticorrupción, no un medio cualquiera, pide ahora una revisión completa de la tasación porque no se fía de la cifra inicial. 4 piezas de un mismo puzzle que juntas cuentan una historia muy distinta a la de un regalo inocente entre amigos. Y no se piensen que esto ha pasado desapercibido para la oposición. En el Partido Popular ya han pedido explicaciones sobre este pago concreto y lo han enmarcado dentro del mismo run-run de siempre, que el entramado de dinero alrededor de Zapatero es mucho más grande de lo que el propio expresidente reconoce en público. Voces del propio Partido Socialista, eso sí, prefieren no entrar al detalle y remiten todo a la instrucción judicial en curso, repitiendo que hay que esperar a que la justicia se pronuncie antes de sacar conclusiones. Frase cómoda donde las haya, la misma que se repite capítulo tras capítulo en este canal cada vez que aparece un nuevo escándalo. Y aquí conviene recordar algo que ya les contamos en el vídeo anterior de este canal, porque encaja como un guante.
En el registro de su despacho no solo aparecieron las joyas, también aparecieron las agendas manuscritas de Julito, el empresario señalado como su intermediario de confianza, con anotaciones sobre porcentajes ligados a operaciones petroleras con Venezuela. Un despacho con una caja fuerte, llena de joyas de valor incierto, unas agendas con porcentajes sobre petróleo y ahora un pago de una empresa de Hong Kong especializada precisamente en el comercio de las mismas piedras preciosas que se encontraron guardadas bajo llave. Empiece a sonarles a patrón, porque cada pieza nueva que aparece encaja con las anteriores, no como una casualidad aislada, sino como parte de un mismo negocio con muchas patas. Y el proceso, para que sepan cómo sigue esto a partir de ahora, no va a ser inmediato. La joyería en Sorena tiene que elaborar ese informe ampliado que le ha pedido la Fiscalía, determinando con más precisión la fecha de fabricación de cada pieza y su valor de mercado actual, algo que puede llevar semanas de trabajo pericial serio. Mientras tanto, el juez Calama sigue acumulando piezas del mismo puzzle sin cerrar ninguna puerta, ni la de Hacienda, ni la de la UDEF, ni la de este nuevo frente de las transferencias asiáticas. Y cada semana que pasa aparece un dato nuevo que obliga a releer los anteriores con otros ojos. Y todo esto, recuerden, mientras las televisiones y la mayoría de portadas dedican sus horas de máxima audiencia al juicio de Begoña Gómez y a la petición de 13 años de cárcel que pesa sobre ella. No digo que ese caso no importe. Importa y mucho, pero mientras todos miran hacia ahí, este entramado de joyas, empresas de Hong Kong y tasaciones que se disparan sigue creciendo casi sin que nadie le preste la atención que merece. Y ustedes ya saben cómo va esto en este canal. Si nadie más se lo cuenta con calma y con nombres, aquí se lo contamos nosotros. Y aquí se hiela la sangre si lo comparamos con la vida de cualquiera de nosotros. Al español medio, cuando Hacienda le detecta un ingreso raro de 500 euros sin justificar, le manda una carta certificada en cuestión de semanas y le pide explicaciones inmediatas, con recargos e intereses de demora incluidos si se retrasa un solo día. Aquí hablamos de un expresidente con más de 2.600.000 euros repartidos en 134 transferencias desde 11 sociedades distintas, con una caja fuerte que podría contener 10 millones en joyas. Y el proceso lleva meses, con informes que se piden, se amplían y se vuelven a pedir. Dos varas de medir que a estas alturas ya ni sorprenden, pero que siguen doliendo cada vez que se confirman con datos nuevos encima de la mesa. Así que resumamos en ráfaga, porque la cosa tiene mucha tela. Un expresidente con una caja fuerte llena de joyas sin explicación creíble. Un pago de 50.000 euros de una empresa de Hong Kong dedicada exactamente a ese negocio. Un entramado de más de 2.600.000 euros repartido en 134 transferencias desde 11 sociedades, varias con conexión directa a China y Hong Kong. Una tasación oficial de 1.300.000 euros que un experto independiente eleva hasta los 10 millones. Y una fiscalía anticorrupción que oficialmente ya no se fía de la primera cifra y pide que se revise todo desde cero. Esto aprieta las tripas, se mire como se mire. Y aquí les dejo dos preguntas para que le den una vuelta con calma, sin prisa, como toca pensar las cosas serias. ¿Creen ustedes que un hombre que ha sido presidente del gobierno puede recibir un pago de 50.000 euros de una empresa de joyas de Hong Kong sin saber exactamente a qué responde ese dinero? Y la segunda, todavía más incómoda. Si las joyas de esa caja fuerte terminan valiendo de verdad 10 millones de euros, siguen pareciéndoles un simple regalo de cortesía entre amigos. ¿O empieza a sonarles a otra cosa completamente distinta, de esas que no se explican con una sonrisa tranquila delante de una cámara de televisión? Aquí no defendemos colores, se lo repetimos siempre, porque la vergüenza es la misma la cometa quien la cometa. Y ya que hablamos de Zapatero, si no habéis visto el vídeo anterior de este canal, el de cómo la UDEF le acorraló también por el dinero de Plus, Ultra y cómo terminó imputando a su propia secretaria, Gertrudis, vayan a verlo en cuanto termine este. Porque ambas piezas del mismo puzzle encajan perfectamente entre sí y van a entender el cuadro completo de todo lo que está pasando con este señor. Así que ya lo saben, mientras unos casos acaparan toda la portada, otros siguen creciendo en silencio, con tasadores que multiplican valores por 10 y con fiscalías que dejan de creerse la primera versión oficial. Y lo más probable, si algo hemos aprendido siguiendo este caso capítulo a capítulo, es que dentro de unas semanas
volvamos a sentarnos aquí a contarles una pieza nueva que hoy todavía nadie conoce. Porque este expediente lleva meses funcionando así, con una sorpresa detrás de otra, cada vez que alguien se pone a mirar con calma los papeles. Aquí no se calla nadie. Aquí se cuenta todo, venga de donde venga y le pese a quien le pese. Porque no tenemos amo ni jefe que nos diga qué contar y qué callar cada mañana. Si quieren enterarse de la próxima pieza de este mismo puzzle, antes que nadie, ya saben lo que toca, denle a suscribirse allí abajo y activen la campanita si pueden, que con Zapatero todo indica que todavía queda mucho por destapar. Y aquí seguiremos, capítulo tras capítulo, contándoselo con nombres, cifras y fuente citada, como siempre.